Bueno, ¿cómo se siente uno leyendo esos versículos? Como el afán de todos los días en el Salmo 37. ¿Qué? ¿Qué más viene a la mente leyendo los tres primeros versículos? Que no se enojen, o sea que, pero que uno termina enojándose por los malvados. ¿Qué? Pero entonces uno siente como por dentro una cosa como tranquila cuando lee el versículo 2. Pati se ríe. Si uno dice, no sea impaciente por ver los malvados y eso, y el versículo 2 como que siente un fresquito, y todos se ríen, ¿cierto? Entonces como que el Señor lo consuela a uno en el versículo 2, que tranquilo que esos van a ser cortados, y que eso no se demora mucho. Y ya en el 3 entonces ya le dice, y confíe en Jehová, y entonces, y sigue leyendo, entonces tranquilo que en el 4 entonces ya Él concede las peticiones del corazón. Entonces el cuadro del Salmo empieza con los malvados, ¿cierto? Es el cuadro, como que a ellos cómo les va. Pues no, eso no les pasa como que nada. Entonces, y en el versículo 2 entonces como que relájese porque ellos son como la hierba, entonces uno siente como un fresco. Y en el 3 ya confíe en Él, y en el 4 que tranquilo que Dios le concede todo lo que usted piense. Entonces uno dice, bueno, entonces dejemos que los malvados, como que uno se va con una tranquilidad que el malvado va a tener su paga, entonces a mí me va a ir bien. Lo que eso al final. Bien, pero yo estaba queriendo llegar al versículo 3 y no pude pasar del versículo 1. ¿Qué pasa si leemos primero el versículo 3 y después leemos el versículo 1? ¿Alguien puede hacer el ejercicio, leer el versículo 3 y luego el 1? ¿Alguien que lo lea en voz alta? Confía en el Señor y haz lo bueno. Vive en la tierra y mantente firme. 1. No te enojes por causa de los malvados y sientas envidia de los malhechores. ¿Cómo suena empezar ese salmo así? Pati dice que suena como armonioso. Pareciera que sonara mejor leer el versículo 3 y el 4 de pronto. Confía en el Señor y haz el bien y estarás tranquilo, no sé qué. Y bueno, y no te impacientes a causa de los enemigos. Sonaría mejor así. Pero es interesante que el Señor colocó eso de otra forma. Y yo pensé, bueno, ¿por qué puso Dios eso así? Y mire, en otra versión dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia a los que hacen iniquidad. En el otro dice, no permitas que los perversos te inquieten, ni sientas envidia de los que hacen maldades. Eso empiezas con 1. Ok. Bueno, ¿qué es no te impacientes? Que no sienta enojo, que esté tranquilo. Bueno, me gustó una cosa que encontré ahí que dice paciente. O sea, impaciente es lo opuesto, ¿no?, a paciente. Pero es interesante que la palabra paciente se refiere a 2 cosas. Alguien que sufre. Ese es un paciente, el que va a la clínica, que está enfermo, alguien que está sufriendo. Paciente. Pero también se le dice paciente a alguien que tiene paciencia. Esta palabra son esas 2 palabritas que están allá.
que significa resistencia. Realmente la palabra paciente tiene pues como dos connotaciones. La primera es que es alguien que es resistente, que tiene entereza. Y la otra es que tiene alguien que tiene gran disposición y constancia de ánimo en la adversidad. La palabra paciente, en su raíz, lo más raíz de la raíz, tiene que ver con alguien que sufre. Bien. ¿Alguna vez alguno ha sufrido algo? Bueno, entonces ese momento era un momento que estaba ligado con la paciencia. La paciencia. Mi pregunta es, ¿Dios es paciente? Es interesante que Dios es paciente. ¿Dios paciente? ¿Qué quiere decir entonces que Dios sea paciente? Nos soporta, que tiene calma. ¿Cuál es la primera definición arriba de? ¿Dios sufre? ¿Cuántas cosas sabe Dios? Todo. ¿Ya sabe el final del final? Sí, ya sabe. ¿Y cómo hace Dios para sufrir si ya sabe todo? Es interesante. Dios también le duele. Bueno, entonces piense en Adán y Eva. Todo estaba en perfección. Dios tenía paciencia, pero sin. Bueno, es interesante el Dios que es paciente. Voy a decir esto, mire, esa palabra paciencia es una palabra que se usaba para pensar se llamaba largo de nariz. Eso me sorprendió. Y la ira es manifestada por una rápida y violenta respiración a través de las fosas nasales. La ira. ¿Saben cómo se decía que Dios era paciente? Es lento para la ira. Esa es la misma expresión de la paciencia de Dios. Él es lento para la ira. Y la ira es una manifestación rápida, como la del. Vea, me puse a buscar por donde pude. ¿Cómo saben que el toro echa humo por las narices? Pero todo el mundo asume cuando el toro está bravo. Bueno, no traje el sonido, pero el sonido de un toro bravo, eso es bravo. Eso, el bufar del toro, su sonido es bufar. Eso suena, él está tan furioso y sale su respiración, pero muy fuerte. Bueno, básicamente, cuando una persona es paciente, se le dice que es así como largo de nariz, no por tener la nariz larga, ¿sí? Sino tiene la capacidad de una respiración diferente. Y lo opuesto es una respiración profunda, lenta y pausada. Eso es la largura de respiración, o alguien que es lento para la ira. El Salmo 37 inicia diciendo: no te impacientes. Y estamos hablando de la paciencia. Que la paciencia tiene que ver, paciente es alguien que sufre, el de la clínica le llaman el paciente. ¿Cómo está el paciente? Es porque está enfermo, sufre, le duele. Y paciente se le dice a alguien que también tiene paciencia. Y pensamos en Dios paciente.
un Dios que sufre, que le duele porque Él es una persona. Un Dios que expresa sus emociones. Un Dios que es lento para la ira. Es la misma expresión del Dios paciente. Un Dios que no hace como el toro y entonces usted se pone bravo y se le notan las ñatas, decían. Porque yo no sé, pero eso se expande y una ya sabe, ya en la cara se le transforma. No es paciente. Entonces la ira se manifiesta por una rápida y violenta respiración a través de las fosas nasales. Yo lo que estoy hasta ahora empezando eso con los hijos, ya mi hijo mayor ya hace sí, ya me acordé de él. Eso ya empieza y bueno, ya me dice, estoy furioso, y cruza los brazos. No hay paciencia, pero quiere decir que él también está sufriendo. Y estamos preguntando esta mañana, ¿cuántas veces usted ha sufrido? Pues usted dice, bueno, yo muchas veces he sufrido. Pero ese sufrimiento es la oportunidad de experimentar o de manifestar la paciencia, porque la paciencia está ligada con el sufrimiento. Dale. Podría decir que una respiración profunda, lenta y pausada, eso es la largura de respiración o largo de nariz. Alguien que es lento para la ira. Dios no tiene prisa para castigar a sus enemigos. Él no es como un dictador cruel y nervioso que tiene prisa para disparar a sus enemigos al amanecer. ¿Cómo responde Dios ante el sufrimiento, ante la necesidad? ¿Cómo respondió Dios a Lucero cuando se rebeló contra él? Bueno, se puso nervioso porque ya la tercera parte de millones que se rebelan contra él, y entra Dios en angustia. Y ahora, no, ¿y qué tal todos se vengan contra mí? Es un Dios paciente. Respira profundo. Tiene claridad en sus ideas. ¿Cómo respondió Dios a Adán y Eva cuando se rebelaron contra él? Profundo. El Dios paciente. Dios pudo haber hecho la creación en tan solo un segundo, pero un Dios que toma tiempo, poquito a poco. Primer día, segundo día. Y yo pensaba en el Señor respirando profundo día tras día. Es bueno. Y vio Dios que la luz era buena. El Dios que todo lo sabe, el Dios que es también capaz de pasar minuto tras minuto con nosotros, vivir con nosotros minuto tras minuto, aunque lo sabe todo. Pero el Dios que sufre, que le duele ver lo que hacemos, lo que dejamos de hacer, lo que pensamos, lo que no pensamos. Pero no anda diciendo, uy, ¿cómo fue a pensar esto? No, Carlos Jaramillo, ¿cómo se le ocurrió hacer esto? Y no, ya, hay que hacer algo. No, el Dios paciente que respira profundo, que es lento para la ira y grande en misericordia. Cuando veo tu amor, cuando escucho tu verdad, cuando siento tu calor y admiro tu bondad, me
Muchas gracias por tu paciencia desde la creación, por ser el Dios que sufre, que siente como nosotros, que tiene emociones. Gracias por respirar profundo, por no responder con tu mente, con tu voluntad, con tus emociones, todo en desorden, sino un Dios que se controla, el Dios paciente. Yo me postro en tu presencia, te adoro en santidad, te bendigo con mi vida y yo quiero contemplarte a ti en santidad. Yo me postro en tu presencia, te adoro en santidad, te bendigo con mi vida y yo quiero contemplarte a ti en santidad. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí cuando mira el corazón, y todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que su fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia
Gracias, Señor, por ser el Dios paciente, el Dios que respira profundamente, el Dios que sufre como un paciente, que entiende nuestra condición. Gracias, Señor. Gracias por tomar el tiempo en la creación y respirar profundamente día tras día, ver tus obras y verte el Dios paciente, no afanado, no angustiado. No estar corriendo haciendo árboles con ramas rápido porque hay que colocar los pájaros que ya estaban, sino hiciste primero los árboles despacio, tranquilo, seguro de ti, y después hacer los árboles para colocar los nidos. El Dios paciente, el Dios que entiende nuestra condición, el Dios que no descansa por vernos unidos a ti. Muchas gracias, Señor, por ser el Dios paciente. ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión? ¿Quién entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? ¿A quién iré? ¿A quién iré? En busca de paz, ¿y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión? ¿Entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cuando uno ve la paciencia de Dios, el Dios que respira profundo, que entiende mi condición, que tiene la entereza, la fuerza, el valor de continuar a pesar de ver el momento adverso. No sé qué debe producir en el ser humano, pero lo que pensé es una profunda necesidad de Jesús, porque el Dios que es paciente
tiene la entereza, tiene la fuerza, a pesar de la adversidad, de continuar, y continúa por mí. Claro, por su propósito de relacionarse conmigo. Para eso me hizo. Entonces va a proveer un Salvador. No hay otra opción. El Dios paciente no va a hacer otra cosa con Adán y Eva sino proveerles un Salvador. Por su paciencia, no por su ira. Respira profundo y provee un Salvador. El Dios paciente. Creo en ti a pesar de las dudas, a pesar de la ciencia, a pesar de mí mismo. Creo en ti si mi fe languidece, cuando casi se extingue. Oh Jesús, creo en ti. Creo en ti, aunque otros te nieguen, igual reprobos digan. Oh Jesús, creo en la belleza de tu magna creación. Creo en ti cuando escucho el reír de tu gente. Creo en ti si percibo las quejas de los míseros parias que hasta ti se acercan en sus ansias de amar. Creo en ti, pues me diste tu mano cuando yo estaba solo en mis densas tinieblas. Creo en ti, porque tú eres el fuego que calienta mi alma, tu amor sin igual. Creo en ti, aunque otros se burlen y un iluso me busque. Oh Jesús, creo en ti. Creo en ti, pues me diste tu mano cuando yo estaba solo en mis densas tinieblas. Creo en ti, porque tú eres el fuego que calienta mi alma con tu amor sin igual. Creo en ti, aunque otros se burlen y un iluso me busque. Oh Jesús, creo en ti. Oh Jesús, creo en ti.
Salmo 37. El versículo 1 dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Y en el versículo 2 pareciera como un refresco, dice: bueno, tranquilos, que igual ellos son como la hierba, se van a acabar. Y en el versículo 3, pues confía en Él y tranquilo. Y en el 4, pues fantástico, le va a conceder todas las peticiones del corazón. Y estamos diciendo en la mañana, ¿por qué empezar con no te impacientes a causa de los enemigos? Sería mejor empezar por el versículo 3. Confía en el Señor, haz el bien, te va a ir muy bien. Si confías en el Señor, entonces, versículo 1, tranquilo, no te impacientes a causa de ellos. Y en el versículo 2, pues igual se van a desbaratar. Pero el Salmo arranca al revés. No te impacientes. Y estamos viendo la paciencia. La paciencia. Impaciente, entonces, si paciente se le dice al que está ahí en la clínica, ¿cierto? Porque la paciencia está ligada al sufrimiento, a alguien que sufre. Y el segundo paciente es alguien que practica o que vive la paciencia. Y la paciencia tiene que ver en respecto al Señor, que es paciente, es la misma expresión, lento para la ira. Y ese lento para la ira es que cuando alguien está molesto, se le ensanchan las ñatas porque está bravo. Y la persona que es paciente se le dice también que es como largo de nariz, que tiene una respiración profunda, alguien que y está tranquilo, calmado y no pierde la cordura, el Dios paciente. Pues alguien impaciente es alguien que se frustra rápidamente ante el sufrimiento. Cuando está pasando por el momento complicado del sufrimiento, entonces ya no es un paciente que sufre, sino se vuelve, entonces solo tiene quejas. Y se queja y se queja y que se queja. Ese es alguien que es impaciente, que está frustrado, que no es capaz de respirar profundo. Bueno, gracias a Dios hoy los veo pacientes. Pero entre semana la cosa cambia, ¿no? Bueno, durante la semana tuve ahí 2 episodios con mi hijo y uno queda desbaratado porque queda como demasiado impaciente. Y uno se frustra rápido porque no puede hacer nada por él, no sabe uno qué hacer. Entonces, bueno, eran como las 5 de la mañana y mi hijo hizo y bueno, Juliana se levantó a mirar, dijo: eso de tener frío o hambre. Entonces, bueno, preparémosle tetero, se lo damos y él vuelve y queda ahí dormido otro rato. Bueno, cuando entró, pues lo encontró envuelto en la cobija ahí enredado y lo sacó y estaba ardiendo en fiebre y lo sacó ya un trapo ahí completamente suelto y yo dije: no, pues no, como sin respiración, no responde, sus ojos estaban todo. Bueno, según la cosa era que había convulsionado, una convulsión febril. Y entonces, pues uno, ¿cómo queda? Bueno, si uno fuera al médico, pues uno diría: no hay que hacer. Pero uno no sabe nada de esa cosa. ¿Cómo queda uno? Pues uno no sabe ni qué pensar. Y nuestras lágrimas vinieron. Yo pensé: ese se fue. No responde, no mueve nada. Yo sentía, no respiraba. Bueno, Dios obró realmente porque el médico demoró en llegar. Demoró lo que tenía que demorar, perfectamente perfecto. Cuando uno quiere que llegue el médico.
pero tenía que llegar cuando tenía que llegar, no tenía que llegar ni antes ni después, llegó en el momento que tenía que llegar, tenía que hacer el procedimiento que había que hacer y llevarlo en la ambulancia y tratar de hacer todo lo que tenía que hacer. Mientras el médico se fue y llegaba a la ambulancia, eran 4 o 5 minutos. Solo pude comprender que esos 4 o 5 minutos que nos dio el Señor fue para y volver a Él. Y tener que respirar profundo y experimentar la paciencia de Dios, que sufre. Él sufre por mí, Él sufre por usted, pero Él tiene la entereza y la firmeza de continuar. Como yo quería continuar con que llegara la ambulancia y llevarlo y lo que fuera. Él tiene la entereza, Él tiene el vigor, Él tiene la fuerza ante el sufrimiento. Pase lo que pase. Aunque esté sufriendo, diría yo en el Salmo, mi interpretación en el Salmo es: aunque esté sufriendo, respire profundo, tenga resistencia, gran disposición y ánimo constante en medio de la adversidad. El Salmo empezó diciendo: no te impacientes. No empezó diciendo: confía en el Señor, y después tranquilo que los malvados los voy a acabar. Entonces no te impacientes. No, empezó: no te impacientes. Al impacientarnos, perdemos la perspectiva de Dios y de las cosas. Cuando nos enojamos con el no creyente, entonces no podemos ayudarlo a que conozca a Dios. Mi impaciencia no solo es con él, porque creo que no está actuando y me pongo furioso, sino también con mi esposa, con mi hijo, con el que está al lado. Y cuando veo que el no creyente, mi vecino o el del trabajo, que no actúa, pues eso, ¿qué produce en mí? Impaciencia. Si no mostramos la paciencia de Dios, porque no hemos experimentado la paciencia que Él ha tenido con nosotros, ¿cómo puede el no creyente ver que Dios ha sido paciente con él? ¿Qué merecían nuestros hechos? ¿Qué merecen los hechos del que hace mal en el trabajo? Pues que lo quiebren. Merece morir igual. Y Dios es paciente con él. Pues también respire profundo, porque Dios también ve a ese que está al lado suyo, que trabaja al revés, que hace las cosas mal. ¿Y Dios qué hace? Respira profundo y provee la salida. Qué complicado, pero las oportunidades están. Yo necesitaba los 5 minutos. La ambulancia no se demoró, eran 5 minutos. Tenía que demorarse los 5 minutos. Bueno, y después otra pasó en la semana con el mismo cliente. Entonces hay que aprender a respirar profundo y volver a Él. El Dios paciente que sufre. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir en tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad,
sino a ti. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Señor, gracias por los sufrimientos y dificultades. Cada vez quiero poder comprender más por qué ser agradecido en todo. Señor, gracias porque tu paciencia se hace evidente en nosotros, tus hijos. Gracias por enseñarnos a respirar profundo. Gracias porque es posible conocerte. Es posible que al respirar profundo y volver a ti podemos darte a conocer como el Dios paciente. Cristo es mi Señor.
fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Dios, siempre fiel, pues un canto. Siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Sombras alrededor, y adiós al temor, pues seguro en él estás. Prometió nunca dejarte ni abandonarte. Él no mentirá, bueno Dios, siempre en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Y aún sin merecerlo, su vida llenó de su presencia. Y ahora puedo compartir que su amor nunca termina, y su favor siempre me dará. Bueno es Dios, siempre fiel. Siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. No puedo entender tus planes para mí. Mi dueño eres tú, y por la fe veo claramente que Dios siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, grande es el bueno es Dios, bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Pueden sentarse.